Hola, ¿cómo están, chiquillos? Espero se encuentren todos muy bien. Muy buen día, lunes 6 de mayo. Hay hartas cosas que ver en la jornada de hoy, así que vamos a partir con la sesión del día de hoy, que tenemos obviamente información relevante para los mercados durante esta semanita. Hay harta información que va saliendo ahora pronto, como comentaban ahí en el grupo de inversionarios. Un inminente ataque desde Israel, obviamente ha hecho evacuar a mucha gente en Gaza y eso obviamente aumenta las tensiones en Medio Oriente y obviamente también eso podría mover mucho al oro, al petróleo y a las bolsas en general, si hay una escalada de un conflicto bélico mucho más fuerte. Voy a pasar a saludar a los que están conectados por acá. Esto acá grabado también para que los tengan presente. ¿Cómo está Diego, Gabriel Hernández, Gonzalo Aguirre, Luis Silva, Miguel Oyarzún, Patricia Lorca, Rodolfo, Víctor? ¿Cómo están, chiquillos? Espero se encuentren todos muy, muy bien. Recuerden que hoy día voy a hacer entrega del portafolio, va a estar bastante bueno y obviamente las estadísticas del mes pasado, a ver cómo nos fue. Bueno, comenzamos. El día de hoy fue festivo, como les había comentado en la mañana, en Gran Bretaña y hubo muchos datos PMI en la zona euro, pero no fue algo relevante para nosotros que operamos obviamente dólar peso y Nasdaq y un poco de oro no fue algo relevante para nosotros. Un día muy fome, mercado la verdad que bastante lento, no hubo mayor movimiento, nos dimos cuenta en el trading en vivo de la mañana que hubo muy poco movimiento en los mercados, así que pasamos directamente al día martes. Y el día martes tampoco va a ser un día muy movido para que lo tengan presente. Es una semana bastante paulatina, bastante lenta. Así que no esperemos muchos movimientos o movimientos muy violentos en este caso, a no ser que sean por los resultados empresariales de esta semana. Bueno, para el día de mañana hay harto dato. Hoy empieza hoy día a las 12:30 en Australia, pero en Estados Unidos se dan cuenta que no hay casi nada de datos, solamente el optimismo económico y sería, paremos de contar, crédito al consumidor sería lo otro, pero la verdad es que tampoco es algo o un dato muy relevante que podamos ir teniendo en consideración para poder tomar decisiones de inversión. No son datos que nos vayan a nosotros como a mover un poco quizás el mercado para tomar decisiones de inversión, pero sí son obviamente cosas que tenemos que ir teniendo en consideración mediante mediante el mercado, como se va desarrollando esto por acá. Pero se dan cuenta, mañana no hay mayor dato relevante en los mercados, así que no es algo muy importante el día martes para los mercados. Pasamos al día miércoles, festivo francés. Acá se dan cuenta, aparece el día miércoles 8 de mayo. Subasta de bono de 10 años es lo único relevante, inventarios de crudo, inventarios finales por mayor, pero si se dan cuenta no hay tampoco dato que nos vaya a impactar al mercado, que nos vaya a hacer mover un poco quizás la balanza de la Fed o algo por el estilo. Salvo, obviamente, los datos económicos como les venía diciendo. Mucho dato de Gran Bretaña se dan cuenta, la tasa bancaria oficial, la tasa de interés se espera que se mantenga en 5,25 en Gran Bretaña, pero tampoco hay datos muy relevantes. Es festivo en Francia todavía el jueves y festivo en Alemania también ese día jueves 9 de mayo. Solicitudes de desempleo como cada jueves a las 8:30 de la mañana, se espera que aumenten de 208K a 211K en Estados Unidos. Recordemos que esto es algo no tan bueno para la tasa de interés en Estados Unidos. Recordemos que Jerome Powell había dicho que aumentando la solicitud de desempleo, o aumentando en este caso el desempleo, la informalidad laboral, esto obviamente es algo que tendrían que ver para comenzar a bajar tasas y no mantenerlas ni subirlas en este caso. Verán, vamos a ir viendo cómo se comporta ello. Pasamos a ver un poquito más adelante cómo se está comportando ese gráfico de las próximas tasas de interés en Estados Unidos. A las 1 de la tarde de ese mismo día jueves hay bono a 30 años, solicitudes de bono a 30 años, pero tampoco hay mayores datos más que la solicitud de desempleo que se entrega cada día jueves. Si se dan cuenta, semana bastante lenta, bastante tranquila para tomar posiciones, así que vamos a ir viendo qué nos entrega para el día viernes, que tampoco cambia mucho. Como cada día viernes, el sentimiento del consumidor se espera que baje nuevamente de 77,2 a 76,3. Tampoco tenemos datos relevantes, se dan cuenta que solamente hay IPC en China, no hay mayores datos que nos puedan hacer mover. O sea, fue muy rápida la lectura, nos dimos cuenta 7 minutos, cuando generalmente nos demoramos entre 15 a 20 minutos en explicar estos datos, pero esta semana muy lenta, semana muy pausada, muy paulatina, tampoco con tanto dato en Chile, así que la verdad es que va a ser una semana bastante ligerita y planita y quizás sea una semana más de estudio que más de inversión directamente como tal. IPC en China se espera que disminuya, se dan cuenta, perdón, que aumente de 0,1 a 0,2. Eso es bastante bueno. Recordemos que los chinos estaban en una deflación.
Aún así sigue siendo un IPC bastante bajo. Recordemos que un IPC saludable está entre el 2 a 3%. Y el IPP se espera que disminuya de menos 2.8 a menos 2.3. La verdad es que eso es algo bueno para la economía china. Esto va a afectar directamente para el día lunes en la apertura del dólar contra nuestro peso chileno. Pasamos a ver un poquito cómo se están comportando las tasas de interés. Las probabilidades se dan cuenta para la reunión del 12 de junio, hoy día lunes 6 de mayo, tenemos un 91% de probabilidades que la tasa se mantenga en 5,25 y 5,50. Solamente el 8,9% espera que la tasa baje a 5 o 5,25. Si nos vamos a la tasa del 31 de julio, nos damos cuenta que quizás los gráficos cambiarían un poco, pero aún así sigue habiendo una mayor cantidad de porcentaje en mantener tasas en 5,25 y 5,50. Si bien se empareja un poco más en 5 y en 5,25, un 27,6% sigue siendo un porcentaje bastante bajo. Si nos vamos a septiembre, al 18 de septiembre, ahí recién comenzamos a ver quizás un porcentaje mayor en el 5 y 5,25, teniendo un 48,1% de probabilidades de baja, pero aún así sigue siendo un alto porcentaje de las personas que creen que la tasa se mantiene en 5,25 y 5,50. Y si nos vamos ya a noviembre, ya claramente aumenta este porcentaje y ya las bajas son bastante claras. Recordemos que esta información disponible que tenemos al día de hoy, lunes 6 de mayo, no son informaciones relevantes, o sea, no son, perdón, esto no es, tiene que ser extrapolado a o a 4 meses más. Recordemos que hace un mes teníamos completamente gráficos diferentes y hoy por hoy han cambiado muchísimo, por ende hay que irlo revisando semana a semana y por eso vamos revisando esto cada vez que tenemos reuniones semanales en Inversionario. Así que recién septiembre, noviembre, podríamos ver más probabilidades de bajas. En lo personal, yo creo que recién van a haber bajas en las últimas dos tasas de interés que tengamos en el presente año. ¿Por qué? Yo creo que el 7 de mayo y el 18 de diciembre quizás podríamos ver recién algunas bajas. No sé si, yo creo que para esta tasa de interés del 12 de junio ya no nos da para bajar tasa. En julio tampoco. Y septiembre yo empezaría a dudar, pero siempre y cuando cómo vayan saliendo los datos. Recordemos que todo va a ir dependiendo mucho de cómo salgan los datos en Estados Unidos. Así que hay que estar muy al pendiente de esos datos. Ya por lo menos la traducción de los datos ya la tenemos. A malos datos, la verdad es que es algo que nos podría ir ayudando para bajar tasas. A buenos datos es algo que nos podría ayudar para mantener o subir tasas. Así que esa es la lectura. Por lo general siempre al revés, pero obviamente el contexto macroeconómico del día bueno, de este que nos encontramos actualmente nos hace dar vuelta, en este caso, los datos económicos. Si vamos a pasar a ver qué tenemos para esta semana en el Banco Central, la verdad es que no hay mucho dato. El día de hoy salió la reunión de política financiera, que es el dato que nos va a ir entregando cuánta es la garantía que deben tener las principales entidades financieras para tener un respaldo del capital. Y ahí nos vamos a pasar a ver cómo salió ese dato. Se dan cuenta, el día de hoy salió esta información, pero tampoco fue algo relevante. No tenemos tampoco información relevante durante esta semana. Se dan cuenta, publicación de información de estabilidad financiera, presidente del Banco Central, pues son puras reuniones. Miércoles también, muchas reuniones. El jueves también, muchas reuniones. Y el viernes recién sale algo relevante, que viene siendo la publicación de la encuesta de expectativas económicas correspondiente a mayo 2024. Esto es algo relevante, es lo mismo que se publica, si nos damos cuenta, el día viernes, sentimiento del consumidor, pero aquí se dan cuenta que se llama publicación de encuesta de expectativas económicas correspondiente a mayo 2024. Así que también va a ser algo relevante, si bien puede ayudarnos en el dólar peso, no es algo que el mercado se esté fiando para poder tomar decisiones de inversión, sino que solamente para ver cómo está la coyuntura nacional, cómo está la confianza en la economía chilena. Y esta es la que salió el día de hoy, el comunicado de la reunión de política perdón, de reunión de política financiera, que es el requerimiento de capital contracíclico en un nivel del 0,5. Hace, si no me equivoco mucho, un año o 2 años atrás, esto estaba en 0,25. Cuando empezó todo este problema de inflaciones altas, de lo que se podía venir en la economía mundial, el Banco Central decidió aumentar esto y hubo muchos problemas con grandes entidades financieras chilenas que no querían que esto sucediera. Pero aquí se dan cuenta, en lo externo, las condiciones financieras globales continúan estrechas y los riesgos geopolíticos son relevantes. Los mercados reflejan una alta sensibilidad a las noticias en un contexto en que se mantienen las incertidumbres acerca del inicio y velocidad del ciclo de normalización de políticas monetarias en Estados Unidos.
Esto ha afectado a las tasas de mercado de corto plazo, que han aumentado en un número importante de economías. Por otra parte, las tasas de largo plazo se mantienen elevadas y los riesgos en torno al endeudamiento soberano son relevantes a nivel global. Más que nada, esto es una protección, obviamente, dado el contexto internacional, como dice acá, continúan estrechas y riesgos geopolíticos son relevantes, se hace para que, obviamente, en caso de cualquier cosa, no se, si hay una quiebra, por ejemplo, puedan por lo menos recuperar un poco el capital, aunque no sé qué tanto con ese 0,5%, pero sí hay un aumento y una preocupación por parte del Banco Central y hay que ver y entender finalmente esa lectura. ¿Qué es lo que está haciendo el Banco Central? ¿Qué es lo que están viendo? Y ya están viendo que no confían mucho en la economía global ni en los eventos geopolíticos que están sucediendo hoy por hoy a nivel mundial. Por ende, hay que estar muy atentos. Si el Banco Central da esta señal, por algo es, algo deben saber. Y ellos también, obviamente, también llevan el sentimiento económico más arraigado que nosotros que somos inversionistas retail. Ellos ya obviamente son... Se cayó la señal por acá, chiquillos, disculpen. Se me cayó la señal. Deme un segundo por acá, les vuelvo a compartir pantalla. Ahora sí. Sí, ahí está. ¿Me escuchan y me ven bien, cierto? ¿Todo ok? Para continuar sin ningún problema. Perfecto, me alegro mucho. Bueno, bienvenidos a los que se están uniendo, a todos los que ya estaban de delante. Eh, Mil disculpas, voy a pasar a saludar a los que están, obviamente, conectándose. Me parece mucho que Andrea Alarcón, Cristian Núñez, Francisco Medina, Gabriel Hernández, Guillermo Railaf, Ignacio Escobar, Marco Madrid, Manuel Báez, Patricio Rosales, Reinaldo, Rodrigo y Rodrigo Herrera. Bienvenidos a la sesión del día de hoy. Bueno, como les pasaba a comentar entonces, no sé quién tanto sabe hacer con ese 0,5%, pero sí hay una preocupación y ese es el mensaje que tenemos que entender, como les decía, por parte del Banco Central chileno. Pasando ya a otro parte de la reunión, ya vimos la FED, ya vimos las noticias relevantes de la semana y pasamos a ver qué pasó el día de hoy, qué tenemos para esta jornada, cuáles son los niveles que estamos viendo por lo menos en Nasdaq, en dólar peso y en oro. Y vamos a partir obviamente con Nasdaq. Durante la sesión tuvo un movimiento bastante lento, se dan cuenta, hubo una acumulación súper importante desde la apertura hasta aproximadamente que se dio un movimiento relevante a las 12 del día aproximadamente, que hubo una tremenda caída, respeta la directriz alcista y se mantiene en estos mismos niveles. Recién hubieron movimientos muy importantes al alza, a eso de las casi las 2 de la tarde, donde se mantuvo subiendo durante la tarde de nosotros acá, que llegó a niveles de los 18 casi 18.200 y ahí comienza a rebotar hacia las medias móviles que teníamos acá. Yo tengo trazada esta directriz alcista que está clara, se dan cuenta. Es muy probable que el Nasdaq en este caso durante la madrugada pueda ir a buscar esos niveles y sería importante ver si es que mañana tenemos ruptura de estos niveles o se mantiene en esta misma zona, en este triángulo que está formando por acá. Fuertes movimientos al alza, se dan cuenta, muy, o sea, fuerte en el sentido de que a pesar de que fue un mercado lento, fue un movimiento claramente al alza, que le costó salir de zona de acumulación, pero ya me imagino yo con las declaraciones que dio Barkin y otros personajes de la Reserva Federal, el mercado ya en este caso, explota hacia alguno de los dos lados, en este caso al alza, y se mantiene en esos niveles. Se dan cuenta, no hay mayores fuerzas al alza, se mantiene en 18.200. Mañana muy relevante ver ese nivel de 18.200 en caso de que no se rompa e ir viendo qué va sucediendo con esos niveles. Pasamos a ver dólar el día de hoy. Noticias relevantes tuvimos en China, lo cual ayudó también a la baja del dólar y este gap a la baja que tuvimos en la apertura. También el cobre subiendo más de un 1% en la jornada, que ya viene subiendo hace bastante tiempo. Lo vamos a pasar a ver también y a revisar cómo va durante esta jornada, pero fueron niveles muy importantes que alcanzó en la jornada de hoy. Eso también ayudó e impulsó al dólar hacia los 9.26.25 aproximadamente y el mercado no continuó el movimiento al alza para cerrar ese gap, que sí o sí podríamos quizás ir a verlo mañana, ya que el rebote es inminente en esta zona, no hay fisuras ni rupturas en esta zona, pero sí es muy probable que podamos ir a buscar esos niveles. Pasemos a ver cómo se ha comportado el cobre a nivel internacional para ir viendo si es que mañana tenemos quizás impulsos alcistas o bajistas para nuestro dólar peso impulsado por el cobre. Cobre, futuros de la Bolsa de Metales de Londres va 1,70 arriba, casi un 2%. Vean por favor cómo se ha comportado durante el último tiempo.
es un porcentaje muy importante, si se dan cuenta. Nos damos cuenta desde octubre del año pasado que viene subiendo muy, muy fuerte y llegando a un pic en este caso, en esta jornada. Así que subiendo más de un 1,5%, niveles muy importantes de el cobre, que obviamente impulsaría a nuestro dólar el día de mañana a la baja, en este caso de acá. ¿Se dan cuenta? Podríamos ir a buscar quizás 9,26 nuevamente, ir a ver si podemos rebotar en esos niveles o incluso romper. Y ya, en el caso de romper, nos tendríamos que ir a buscar niveles ya incluso de 900 podría ser, está muy cercano a 900 y claramente aquí tenemos niveles en los que rebota bastante entre los 9 y 15 y los 900 son niveles muy, muy indecisos del precio. Vean por favor la cantidad de mechas que hay previamente, vean por favor el gap, los gaps que tenemos acá, tenemos dos gaps y en ese caso serían ya niveles en los que podríamos ir a ver caídas bastante importantes en nuestra paridad. El cobre está impulsando muchísimo a nuestra paridad a la baja, pero las sesiones nos dan claramente indicios que el dólar tiene ganas de ir al alza, de no ser por el cobre. ¿Vale? Esa es la lectura por lo menos que vemos en el dólar. Nada claro de momento. Técnicamente podríamos ir a cerrar ese gap. Tenemos dos gaps consecutivos, pero el cobre no da tregua y en este caso, el dólar tampoco, el dólar internacionalmente, estoy hablando de dólar index, no ha dado tregua, en este caso tampoco, de ganar fuerza a nivel internacional. Si pasamos a ver el oro seguimos en la misma posición que mandé durante la mañana, no ha tocado ni take profit ni stop loss para que vean cómo se ha comportado de lento el mercado. Es muy probable que quizás vayamos a buscar medias móviles de 100 a 200 periodos donde se encuentra nuestro take profit o nuestro stop loss. Recordemos que hay noticias últimamente de lo que está pasando con Israel, Netanyahu haciendo caso omiso a lo que dice en este caso Joe Biden y iniciando ataques en el sur del Líbano. Así que vamos a ver cómo pasamos la noche, si es que hay ataques nuevamente, si es que uno de estos dos países se ataca mutuamente y ver cómo impacta esto en el oro, en el petróleo y en las bolsas internacionales. Pasemos a ver un poquito de empresas y vamos a pasar a ver el portafolio, obviamente. Entel, empresa que entregó dividendos y tuvo esta tremenda caída, descuento en este caso, de el dividendo. Si se dan cuenta acá lo entrega y cae bastante, pero también obviamente es relevante ir entendiendo lunes 6 de mayo, día entregado Entel, aún no entrega nada, por lo menos no ha presentado nada, o no me ha llegado nada en este caso al correo de la CMF por parte de Entel. Veremos cómo salen esos resultados. De momento no hay mayores movimientos. No, hoy día cayó un 2,25% en Tel, pero se ha mantenido en esos niveles que habíamos estado hablando, obviamente, después del dividendo. No ha iniciado ese movimiento al alza, pero estamos también en las medias móviles de 200 y de 25 periodos. En lo personal, creo que Entel es una empresa bastante buena. Recordemos que se asoció con SpaceX la verdad es que no tienen claro para qué, tampoco han explicado mucho cuál es esa alianza, ni mucho menos, pero me imagino que con la conectividad y obviamente todo lo que está haciendo Starlink para la conectividad a nivel mundial y obviamente Chile es uno de los países en los cuales se implementó en primera instancia en Sudamérica y por ende Entel es una de las compañías obviamente que más cobertura tiene a nivel nacional y por ahí va un poco el match, pero específicamente no se ha explicado en cuál es la colaboración o cómo se están ayudando y a quién beneficia más. ¿Beneficia más esto a Intel? ¿Beneficia esto más a Starlink? No hay ninguna todavía esclarecimiento ni tampoco algún comunicado que nos pueda ir explicando cómo están colaborando o cómo es que están trabajando y esta alianza cómo está funcionando. Así que creo que Entel es una muy buena compañía, sobre todo con esta alianza con Starlink que les puede ayudar muchísimo y obviamente creo que el más beneficiado en este caso viene siendo Entel más que Starlink como tal. Bueno,